Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Academia de Destinos. Bueno, es un espacio que creamos desde FTA Touroperador para poder ayudar a nuestras agencias a conocer en profundidad distintos destinos, sumar herramientas que les permitan asesorar mejor a sus pasajeros. Así que en esta oportunidad vamos a recorrer Tailandia, un destino fascinante con muchas posibilidades. Para guiarnos nos va a acompañar Ana, de Asian Spirit, quien queremos agradecer por aceptar la invitación y por compartir toda su experiencia con nosotros. Les vamos a recordar que al finalizar vamos a tener un espacio para preguntas, así que bueno, ahora sí, Ana, te damos la bienvenida y te cedemos la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. No, bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo y nada, por considerarnos tanto a mí, bueno, en representación de Asian Spirit como parte de este programa que la verdad que está buenísimo. Así que, así que nada, vamos a arrancar. La idea es compartir un poco algunos infaltables del destino y cómo pensar y cómo estructurar un viaje a Tailandia bien de manera simplificada. Después, obviamente, siempre pueden seguir apareciendo cosas y cositas a medida, pero acá lo más importante de todo es que se lleven, como decía Sofía recién, buenas herramientas para que cuando llegue la hora de empezar a trabajar algún viaje por Tailandia, saber por dónde empezar, justamente, que es lo más difícil a veces de cada cosa. Así que bueno, en ese sentido vamos a hacer un recorrido bien sencillito de algunas particularidades y generalidades del país y demás, sino simplemente que tengan en el radar varios nombres y toda la oferta de cosas que hay para hacer en líneas generales y cualquier cosita, alguien que necesite después alguna capacitación, algo más en detalle o lo que sea, nada, lo podemos hablar por separado y reforzar o lo que haga falta como para darle continuidad fuera de este espacio, ¿no? Que entiendo tiene otra dinámica. Y al final, como decía Sofía, haremos un ping-pong de preguntas y respuestas así bien rapidito para aclarar cualquier cosa que haya quedado. Así que bueno, vamos a comenzar. Lo primero de todo, en realidad, es entender dónde estamos parados geográficamente, ¿no? Tailandia es uno de los principales países del sudeste asiático. Su capital es Bangkok. Y para que tengan de referencia, de las 70 millones de personas aproximadamente que viven allí, en Tailandia, 12 millones entre ciudad y el primer cordón, digamos, alrededor de la ciudad viven 12 millones de personas. Lo más importante que quiero que se lleven de este mapa son dos cosas. La primera es que, bueno, como decíamos, la capital es Bangkok y de hecho Bangkok es uno de los aeropuertos más transitados del mundo. Así que pensando un poco de la gran pregunta de esta formación, que sería cómo armar un viaje a Tailandia, la respuesta es siempre pensarlo con entrada por Bangkok. Ahora vamos a hablar un poco de la cantidad de noches y demás, pero lo más importante de esto es, ya sea viniendo desde Argentina, como alguien que empalma con algún otro destino del sudeste o lo que sea, la entrada siempre la recomendamos que sea por acá. Y esto es por varios motivos, pero fundamentalmente es porque Bangkok, siendo la capital y uno de los aeropuertos más importantes, tiene muchísima conectividad. Tiene muchísimas aerolíneas, sobre todo las grandes de gran porte que vienen, especialmente las de Middle East, que si bien, bueno, este año fue bastante raro, la realidad es que conectando desde Argentina, honestamente es de lo más cómodo para llegar a esta zona. Sino también están obviamente las europeas. O bien viniendo de cualquier otro de los países de Asia, como puede ser China, Japón, Corea, que también hoy por hoy están muy de moda, hace sentido entrar por allí y después terminar acá. Así que para que tengan esto en el radar. Acá lo más importante que quería destacar es que Tailandia tiene varias zonas bastante diferenciadas entre sí, ¿no? Y es un poco lo que quería apuntar para que tengan en el mapa. Por un lado tenemos toda la zona céntrica, yo les decía Bangkok capital, Bangkok está justo acá, en el medio del país donde está el puntero, en el medio, equidistante respecto al norte con respecto al sur. Esta zona, bueno, obviamente la más poblada y demás, pero lo más importante que quería destacar es que está toda esta zona, que es la zona del norte, que es donde está la ciudad principal, que es Chiang Mai,
que luego hablaremos un poco más en detalle sobre esto, pero para que ya vayan empezando a resonar los nombres, para que tengan de referencia el vuelo de Bangkok a Chiang Mai es aproximadamente de 1 hora. Y lo mismo que para el sur. Para el sur, toda esta zona que está acá en esta partecita de acá es la zona de las playas. Están divididas en dos, que es la zona del Golfo de Tailandia, que es toda esta zona que está acá, del lado este, digamos, y toda esta zona de acá, fundamentalmente toda esta parte de acá, es la zona del Mar de Andamán, que es donde están las playas más famosas, léase Phuket, Krabi y Phi Phi, como los destinos más populares y más reconocidos de todo lo que es Tailandia, si bien hay muchísimos otros más, pero esos son los que más rankean. Después está toda esta zona, que es la zona del noreste, que hoy por hoy no está muy explorada. Yo creo, y esto consideramos dentro de Asian Spirit, que por lo que se empieza a ver y empieza a haber mucha tendencia, va a empezar a surgir de a poco, así que ténganla presente ahí, como diciendo, había una chica medio loca que un día habló de esto, en unos años sin duda que va a crecer. Y bueno, y toda esta parte del centro, que es hacia el norte, que es un poco la mezcla de ambas. A medida que nos adentramos en el país, se va viendo muchísimo el cambio de paisaje. Siendo esto todo playa y esto ya más montaña, con climas de arrozales y otro tipo de altura incluso. Eso era lo más importante que quería mencionar. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de esta entrada por Bangkok. Lo principal que tenemos que tener en cuenta es cuántos días, ¿no? Pensar en la ciudad de Bangkok. Acá nosotros siempre lo que recomendamos es un mínimo de 3 noches, quizás entre 2 y 4, pero por ser siempre como mejor en el medio, que va a depender mucho de dónde uno venga, porque si uno viene desde el lado de Argentina y demás, la realidad es que la diferencia horaria, las 36 horas de vuelo y las escalas y demás, hacen que uno llegue muy cansado. Por más que tenga toda la adrenalina de la vacación y de las ganas de conocer, realmente pasa factura. Entonces, en general, si uno se queda 2 noches, por ahí llegó el primer día y está doblado y no se aprecia. Entonces, siempre recomendamos un mínimo de 3 noches. Si se viene por ahí de otro destino, que ya están más aclimatados a nivel del cambio horario sobre todo y demás, por ahí con 2 noches o 2 días enteros full es más que suficiente. Pero lo importante es tener en cuenta ese aspecto. 3 noches mínimas para arrancar si venimos del lado de Argentina. Y en ese sentido, lo que yo les quería marcar un poco es hablar de 3 o 4 particularidades imprescindibles para hacer en Bangkok en esos 3 días que mencionábamos de qué hacer en el lugar y las zonas más importantes como para tener de referencia. Nosotros en general lo que recomendamos es tomar hotelería que está dentro de esta zona, que está acá dentro del círculo naranja, que es la zona que se conoce como la zona de Siloam o la zona de Satón. Son 2 barrios que son de los más amigables para el turista en cuanto a las veredas, en cuanto a la conectividad de medios de transporte, en cuanto a la propuesta gastronómica, en cuanto a que hay hotelería que tiene varios rooftops que están todos como a 5 cuadras, 5 minutos caminando de distancia unos de otros, donde hay muchísimos mercaditos chiquititos que se van poniendo ahí, puestitos de comida callejera. Es una zona muy cómoda realmente para hacer ese primer desembarco y con varias propuestas de hotelería. Después está también esta zona que está verizada, que es una zona que sería más como una especie de distrito financiero comercial, en donde hay muchísimo shopping y muchos edificios del estilo de financieros, bancos, empresas de seguros de mucho renombre, y que la verdad es una zona medio caótica. Acá hay mucho shopping de gran lujo también y demás. Es una zona medio caótica a nivel tráfico. Entonces, en general, por ahí no la recomendamos tanto por un tema de que el tráfico en Bangkok en general es bastante pesado y esta zona pues, juega malas pasadas en ese aspecto. Mientras que esta está mucho mejor ubicada para poder salir y para poder conectar con el barrio chino que está por acá y con la zona más del casco histórico, que es toda esta zona que está en rojo. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes así, pero en líneas generales, esto es lo que quería mencionar. Otro
de las cosas que por ahí uno a la hora de escuchar de Tailandia escucha mucho, tienen que ver con, bueno, este que está acá, que se ve acá dentro de esta zona acá, que está dentro del círculo naranja, es el State, el de Hua, que es un edificio que se hizo famoso por la película ¿Qué pasó ayer? Entonces es como que mucha gente lo quiere ir a visitar porque era la parte de la película y se hizo reconocido por eso. Y después otra zona que está por acá, para que vean que está bastante un poquito más alejada, es la zona de Khao San. Khao San es una calle que es muy conocida y famosa por su ambiente nocturno. Que si bien es una o dos cuadras y un poquito a los alrededores y demás, tiene mucha, por ahí uno va a la tarde y es una calle normal, pero por la noche realmente tiene mucha movida y sobre todo tiene muchos hostels, muchas habitaciones compartidas, mucho mochilero y demás. Entonces, generalmente acá pasa que la gente dice, ay, yo vi alojamientos baratos en Bangkok por $15, bueno, es porque es todo en esta zona. Nosotros en esta zona, salvo pedido exclusivo, digo, en general tratamos de no manejarlo porque es un incordio para llegar y por sobre todo porque el tipo de pasajeros que también uno recibe, después por ahí tiene una expectativa de hotelería que no es que presenta la realidad y genera siempre algún tipo de reclamo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y ahora sí vamos a hablar un poco de los infaltables en cuanto a lo que es en cuanto a lo que son los monumentos históricos y demás. En realidad voy a volver acá un segundito. Como infaltables de visitas históricas y culturales para hacer dentro de Bangkok, tenemos las dos más importantes que son, por un lado, el Wat Po, que es este que les mostraba recién, que es la famosa imagen del Buda que está reclinado y es gigante, que mide como 40 metros, que es enorme, y por supuesto el Gran Palacio. Una cosa que no aclaré antes es que Tailandia es una monarquía, entonces realmente hay mucho respeto por todo lo que es el rey y la familia real. De hecho, ayer fue feriado en Tailandia justamente porque era el cumpleaños del rey. Entonces está todo el país de celebración y sobre todo en el Gran Palacio y demás, y son muy, muy respetuosos de todo lo que tiene que ver con la familia real. En ese sentido, va a haber imágenes del rey por todos lados, el rey está en todos los billetes y se considera una ofensa, por eso lo quería mencionar, porque a veces puede pasar y dice uno, ¿yo qué hice? Y en realidad no se puede ni pisar un billete porque es considerado como una falta grave contra el rey. Pisar simplemente un billete porque tiene su cara, digamos. Entonces, lo menciono esto porque realmente es así. Y uno puede ir hasta ir preso por ir preso, o sea, o estar detenido por la policía por tener algún tipo de situaciones de este estilo. Por eso lo quería mencionar también el tema de la monarquía. Así que bueno, en principio las dos cosas más importantes para hacer que nosotros ofrecemos en un City Tour y como actividades opcionales también son las visitas al Wat Po, que es otro templo que se llama el Wat Tramit, que es un Buda de oro macizo que pesa aproximadamente 5 toneladas, que es otra de dentro de los templos que hay para visitar alrededor en el City Tour que nosotros ofrecemos, está incluido. Y por último, bueno, el Gran Palacio. Todo esto está incluido dentro del City Tour que nosotros ofrecemos. Para que tengan de referencia, es un City Tour que dura aproximadamente 5 horas. Normalmente nosotros lo que proponemos son actividades que sean por la mañana, porque ahora vamos a hablar luego un poco del clima, pero la realidad es que como en Tailandia hace bastante calor, normalmente nosotros arrancamos las actividades durante la mañana temprano en general, justamente, y todas tienen una duración de entre 3 a 6 horas, algunas por ahí un poquito más, pero justamente para que después la gente pueda tener su disponibilidad de tiempo y no estar como al calor todo el rato, andando, caminando, ¿no? Después, otra de las actividades que son de las infaltables a hacer en Tailandia es la visita al mercado flotante y mercado del tren. Esta es una actividad que dura 6 horas, pero porque queda aproximadamente 80 kilómetros de la ciudad, entonces ir y venir ya te lleva un buen rato. Pero que tiene esta particularidad, ¿no? Acá la visita al mercado del tren
puntualmente el atractivo que tiene es que se ha montado un mercado justamente muy, muy cerquita, inclusive sobre la vía del tren, y a la hora que va a pasar el tren, los comerciantes retiran todo su producto en 30 microsegundos, esperando que pase el tren, que como verán pasa muy, muy cerca, y después vuelve toda la normalidad. Y la verdad que es algo muy, muy gracioso de ver, porque realmente es increíble cómo lo hacen tan rápido y con tanta naturalidad. Y después está todo lo que tiene que ver con el mercado flotante. Tailandia, Bangkok en realidad, yo esto no lo mencioné cuando hablé del mapa, pero Bangkok tiene, que les vuelvo al mapito un segundo, Bangkok está dividida por un río, que se llama el río Chao Phraya. Si bien nosotros hacemos prácticamente todas las actividades y en general está todo como de este lado del río, hay 2 o 3 atracciones que están del otro lado. Y así como tiene el río, también tiene muchísimos canales. De hecho, se le dice la Venecia, a Bangkok se le dice la Venecia de Asia, ¿no? Bueno, salvando las distancias. Pero lo importante que tiene es que tiene mucho desarrollo de este tipo de embarcaciones y este tipo de actividades en las embarcaciones, que es comerciar en lugar de estar en un puestito sentados o en un mercado normal, o salir en venta ambulante, lo hacen a través de las barcas estas que están por acá y van atravesando los canales y se van comercializando entre sí. De hecho, fíjense que todo lo que se ofrece son productos frescos. En general, frutas, verduras o comida recién hecha, ¿no? Y esto funciona todos los días, esto funciona para todos y es la verdad que sin duda una de las experiencias más lindas para ver. Así que, así que desde ese lado es otro de los infaltables que realmente a la hora de, si alguien tiene tiempo y ganas y le interesa, hay mucha gente que también esto lo vive como también una experiencia gastronómica, ¿no? Porque realmente uno se puede poner acá y comprar productos, comprar frutas frescas y llevárselas y comerlas después, la verdad que es súper interesante. Ana, Después, discúlpame, una sí, pregunta rápida. Dijiste que esta excursión duraba 6 horas, ¿no? sí, correcto, Gracias. correcto, correcto. Fundamentalmente es por el tema del traslado. Nosotros todas las excursiones son, aclaro, son todas con habla hispana, todas en castellano, con guías de habla hispana. Y son como punta a punta, ¿no? Desde que o sea, los levantamos a los pasajeros, habiendo sacado la hotelería con nosotros, los levantamos en el hotel y los devolvemos a cada uno a su hotel. Así que no es que se tienen que acercar a ningún lado. Y bueno, y ya para ir cerrando toda la parte de las actividades esenciales a hacer en Bangkok, tenemos también la posibilidad de visitar uno de los templos más lindos que tiene para mí Bangkok, que es el Wat Arun, que es también conocido como Templo del Atardecer, que es un templo que está del otro lado del río, estaba justo desde la otra parte, es que tiene la particularidad de que a la hora en que cae el sol realmente le da como, entre los colores que tiene el templo y cómo se va iluminando, realmente es muy, muy pintoresco y muy lindo de ver. Así que nosotros ofrecemos o la visita al Wat Arun y también una posibilidad de hacer esta visita que les mencionaba antes, por estos canalcitos que son bifurcaciones del río más importante que hay en Bangkok. Entonces se hace un recorrido por esta barquita y después se termina pudiendo visitar el templo. Y ya como para ir más para el lado nocturno, sin duda que otra de las grandes, grandes referentes y cosas para hacer en Tailandia es conocer el barrio chino. El barrio chino de Bangkok es uno de los más grandes que hay fuera de China, que si bien de nuevo uno va a la tarde y por ahí no representa mucho, la realidad es que el impacto bueno que tiene es verlo de noche, porque está muy iluminado, se llena de locales que preparan comida callejera y que es súper fresca. Entonces lo que nosotros proponemos acá es una actividad que dura aproximadamente 3 horas, en la que pasamos a buscar a los pasajeros en un tuk-tuk, que son estos carritos típicos de allá, y los llevamos a hacer un recorrido por el barrio chino y haciendo paradas en distintos puestitos para hacer degustación de platos típicos thai. La verdad que es una de las actividades más divertidas que hay. Así que bueno, en líneas generales, uno pensando en los 3 días en Bangkok, después hay otra actividad que todo el mundo le gusta hacer, que es ir de shopping, porque
porque ir de compras, porque la verdad que Tailandia tiene, además de los centros comerciales muy grandes y demás, tiene 2 o 3 mercados que son algunos de imitación o quizás productos originales, inclusive propios que tienen mercadería quizás que las propias grandes empresas han vendido porque por ahí tenían una fallita o algo que son imperceptibles, pero que son muy económicos y tiene toda una industria del regateo y de salir a comprar y demás, que la verdad que es interesante. Entonces hay mucha gente que por ahí te dice, bueno, yo o a mi vuelta o algo quiero tener un ratito para ir de compras, porque la verdad que es muy económico, sin duda, sobre todo la parte de ropa y bueno, zapatillas y todas esas cosas, la verdad que sin duda vale la pena. Así que nada, para que también lo tengan en cuenta a la hora de programar un tiempo en Bangkok. Respecto de la hotelería, esto para que tengan de referencia, nosotros en nuestros tarifarios y dentro de la estructura de la empresa tenemos un departamento que se dedica a las contrataciones hoteleras, que fundamentalmente se dedica exclusivamente a negociar contratos y tarifas convenientes y muy competitivas con los distintos hoteles tanto de Bangkok como del resto del país, con permanente supervisión de calidad y demás, pero lo más importante que quería destacar para que siempre tengan en cuenta es que toda la hotelería que nosotros ofrecemos siempre va a tener incluido el desayuno. Porque es algo que nos preguntan mucho. Siempre todo por default tiene incluido el desayuno y todos los hoteles con los que trabajamos tienen pileta. Y esto es en relación a lo que decíamos del calor. Entonces siempre va a estar garantizado. Normalmente por eso yo decía esto de hacer una actividad durante la mañana, por ahí se liberan en el horario del mediodía o entrar a la tardecita para poder relajar en el hotel, para poder descansar, refrescarse, qué sé yo, y poder volver a salir a la noche y seguir disfrutando de la ciudad. Esa es un poco la dinámica de una estancia de 3 días en Bangkok, ¿no? De mezclar un poco también el descanso, porque realmente entre el calor y demás, y que uno viene de viajar mucho, quedas medio cansado. Para que tengan de referencia algunas de las cadenas con las que trabajamos, esto no quiero tampoco hablar demasiado. Y ahora sí, siguiendo con la línea de la pregunta, que era cómo organizar y cómo pensar un viaje a Tailandia, nosotros siempre lo que recomendamos después de terminar la estancia en Bangkok es hacer una pasada por algunos de nuestros circuitos que van hacia el norte. Tailandia es un país muy rico en cuanto a... atienden todos los días. Creo que de 9 de la mañana o 10 hasta las 9, 10 de la noche. Para el que preguntó por el horario. De corrido, y los domingos también. Los supermercados están abiertos 24 horas, o sea, realmente en eso, hasta para poder ir a hacerse masajes, hay muchas tiendas de masajes, ¿cómo se llama?, de manicura, de estética y demás. Está abierto todo el tiempo, feriados, o sea, no, la verdad no, ¿verdad? O sea, los supermercados literales están abiertos las 24 horas. Respecto de lo que mencionaba antes, nosotros siempre ofrecemos la posibilidad de, después de terminar la estancia en Bangkok, hacer algún circuito que vaya hacia el norte. Porque la realidad es que el norte es muy rico en cuanto a monumentos, en cuanto a legado histórico, arquitectura, arqueológica inclusive. Entonces, sin duda contrasta mucho y porque también además tiene mucha naturaleza. Entonces es una buena combinación de ambas cosas. Nosotros no voy a ahondar tanto detalle de todos los circuitos, pero sí lo más importante que voy a destacar es que tenemos circuitos que tienen un mínimo de 3 noches. Algunos pueden ser volando hacia el norte y tomando un vuelo y hacer algún recorrido por el norte. Otros pueden ser en la zona más del centro, ahora les voy a mostrar más en el mapa. O puede haber otros que son un poquito más extensos, pero que son saliendo por carretera desde Bangkok y finalizando la carretera en Chiang Mai como último destino. En general todos, salvo los que son del centro, todos los circuitos los terminamos en Chiang Mai. Ahora les voy a explicar por qué. Pero lo otro que quería mencionar, que también es súper importante, todos estos son circuitos que ofrecemos de manera regular, con guías de habla hispana y media pensión. O sea, además de tener el desayuno en el hotel, también tienen incluido el almuerzo. Tenemos un montón de circuitos que tienen una duración mínima de 3 días y una duración máxima de 3 noches y de 8 noches.
y con operativa en algunos casos diaria, en algunos casos una vez por semana y quizás en temporada alta hasta 2 o hasta 3. Esto hace que prácticamente tengamos todos los días circuitos saliendo. No hay día que no haya un circuito de Asian Spirit operando. Y otra de las cosas que también quería mencionar es que todos estos tienen salida garantizada con 2 pasajeros e inclusive hay algunos que tienen salida garantizada con 1. Entonces, no hay riesgos, eso está después especificado y se puede preguntar, pero en general mínimo de 2 o ni hablar de la salida garantizada de 1, da la tranquilidad de que no es que hay que esperar que la salida se conforme ni que se arme para poder ver si uno lo puede vender o no. Tipo, tienen total libertad para salir a ofrecerlos porque sin duda que ese circuito va a operar. No nos ha pasado, yo trabajo hace casi 4 años, no me pasó nunca de que hayan dado de baja un circuito por falta de gente. Y que hayamos tenido la posibilidad de tener que decirle a alguien, mira, a los que contrataste lo vas a tener que cambiar porque no se puede llenar el cupo. Así que esa es otra tranquilidad. Y la otra tranquilidad que les quería mostrar también es que al tener tanta operativa, tantos circuitos y tanta variedad con distintas cosas, pero básicamente cubriendo los esenciales del norte con totalidad, es que hace también que los circuitos operen con poca gente. Porque al haber tantas salidas y al haber tanta variedad de circuitos hace que no sean tan masivos. Si bien puede pasar que a uno le toque un bus que tiene 30 personas, la realidad es que en general son grupos más reducidos. Y eso la verdad que la gente lo valora muchísimo porque por ahí está buscando algo un poco más íntimo y demás. La realidad es que además también tenemos varios circuitos en donde garantizamos que nunca va a haber más de 15 pasajeros, como para que también tengan la referencia. Ahora vamos a mencionar un poco los nombres de las ciudades y demás y las particularidades que tiene cada una, bien para el norte, y así después nos concentramos pura y exclusivamente en la diferenciación de los circuitos en playa. La diferenciación de las playas en sí como para que se lleven la herramienta. Como decía antes, entonces, nos imaginamos 3 noches en Bangkok, un circuito que puede ir de mínimo 3, de máximo 8. En general, por ahí el de 8 hay que tener mucho tiempo, como muchas ganas de viajar, o hay gente que ya viajó a Tailandia y ya sabe específicamente lo que va a buscar. Pero el que viaja por primera vez, nosotros recomendamos un circuito de entre 3 y 4 noches. Creo que 4 es el más correcto, para que después todavía queden días para poder empalmar con algún destino de playa, o en su defecto con algún otro país. Considerando un viaje estándar de 15 días, ¿no? Aproximadamente. Entonces, nosotros tenemos un montón de circuitos que operan de entre 3, 4, 5 días, que es lo que recomendamos en general, sobre todo porque también depende mucho de la tolerancia de la gente, porque muchos de estos salen por carretera desde Bangkok y se van hasta Chiang Mai, en realidad hasta Chiang Rai, que es lo más lejos, y terminan todos en Chiang Mai. En ese sentido, lo que yo les quería aclarar es que otro de los grandes infaltables que tiene Tailandia, muchas veces cuando uno dice, bueno, a ver, buscar qué hacer en Tailandia, aparecen 2 o 3 cosas, como por ejemplo, las visitas a Kanchanaburi, que es una ciudad que está a 2 horas de Bangkok, que es esta que está acá, o una visita a Ayutthaya, a las ruinas de lo que es la zona de Ayutthaya, que es considerada patrimonio de la UNESCO. Yo no se las mencioné como actividades particulares para realizar en la estancia en Bangkok, porque generalmente están dentro del circuito. Entonces, no las tenemos que tener en cuenta dentro de esos 3 días que uno está en Bangkok, porque ya están parte, si uno va a tomar un circuito, puede ser. Ahora, si hay gente que a lo mejor no le interesa tomar un circuito, pero sí tiene que ver a Ayutthaya, hay excursiones que se hacen en el día para ir a visitar. Entonces ahí se tendría que contemplar quizás un día más en Bangkok para poder hacerlo. Están las 2 opciones. Yo en este caso les estoy mostrando la parte de lo que está incluido en los circuitos como los infaltables. En ese sentido, infaltables del circuito tenemos lo que les decía, la ciudad de Kanchanaburi, que es una ciudad que está acá, que se ha hecho muy famosa por su protagonismo durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene además una película llamada Los Puentes del Río Kwai, que tiene que ver en alusión a la Segunda Guerra. Eso hacía con mucha carga histórica en ese aspecto. Y también muy rodeada de naturaleza, ya muy cerca de la frontera.
Ayutthaya, lo que les decía antes, que tiene que ver más con las ruinas y todo lo que es patrimonio de la humanidad. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Y ya después, desplazándonos para el norte, otra de las ciudades o infaltables, que esto sí ya requiere más tiempo de viaje, son Sukhothai y, y Chiang Rai. Sukhothai es muy parecida a Ayutthaya, de hecho eran las dos capitales del reino que en ese momento estaba vigente, que era el reino de Siam. Chiang Rai es muy famosa porque tiene lo que se conoce como el Templo Blanco y el Templo Azul, que son dos templos muy, muy famosos del norte, que se visitan acá, y después acá está lo que se conoce como el Triángulo de Oro, que también es otro de los infaltables para visitar, que es básicamente la visita a un mirador que está en la triple frontera con Laos, con Myanmar y Tailandia. Y finalmente, en general, y esto es a donde quería llegar, todos nuestros circuitos, independientemente de la cantidad de días que tengan, siempre terminan en Chiang Mai. Y esto, además de recorrer Chiang Mai como ciudad, que es la segunda más importante después de Bangkok, la otra particularidad que tiene Chiang Mai es que tiene un aeropuerto que es internacional y que tiene también muchísima conectividad. Entonces, hace sentido terminar los circuitos ahí porque desde ahí se puede conectar con vuelos domésticos de aerolíneas low cost que o bien permiten un viaje hacia los destinos de playa, que son todos estos los que están por acá, que ahora vamos a entrar más en detalle, o bien conectar con alguno de los países de la región, como puede ser Camboya, como puede ser Vietnam. En Chiang Mai lo que más destacamos y lo que la gente pregunta mucho tiene que ver con los elefantes. En Tailandia los elefantes son un animal sagrado. Y Chiang Mai es muy como que se la reconoce mucho también por toda la actividad que hay en relación a los elefantes. Nosotros siempre proponemos visitas que son a santuarios de elefantes, si bien tenemos también lo que es campamentos de elefantes que implican la monta y bueno y otras actividades, pero fundamentalmente también fomentamos la visita a los santuarios de elefantes, que son orfanatos, que tienen que ver con centros de preservación, de cuidado y de rescate de elefantes rescatados justamente de zoológicos o de circos, por ejemplo, y que hoy por hoy no podrían volver al entorno natural por sí mismos, sino que están cuidados. Entonces se les da de comer, se los acompaña a sus baños, lo cuidan los médicos, se los trata de una manera muy sustentable y muy amigable. Entonces es de los más destacables y de las cosas que más a la gente le llama la atención a la hora de visitar Chiang Mai. Habiendo hecho este resumen y habiendo pasado ya un ratito, en líneas generales y para terminar, entonces nos imaginamos siempre un circuito de esta índole. Nosotros tenemos circuitos que salen de Bangkok y terminan en Chiang Mai y salen todos por carretera. Tenemos circuitos que uno puede tomarse un avión desde Bangkok, ir hasta Chiang Rai y recorrer toda esta parte del norte, evitando así varios kilómetros por carretera. Tenemos algunos otros circuitos que recorren esto que yo les decía, Bangkok, Rio Kwai, Ayutthaya, que lo hacen en 2-3 días y justamente son acá bien cerquita para no hacer tanta carretera, para quienes no tienen ganas de hacerlo. Y después, si no, tenemos los circuitos que son súper completos, que incluyen hasta una visita a toda esta zona de acá que se conoce como el Mae Hong Son Loop, que es en la provincia de Mae Hong Son, que ya es para gente que tiene más tiempo, que tiene más interés por adentrarse en la vida cultural, en pueblos autóctonos, y bien distinto a todo lo que se viene viendo, que por ahí no es tan masivo a nivel turístico. En ese sentido, nada, ya estamos más o menos rondando la mitad del viaje. Les dejo algunas imágenes para que vean de Kanchanaburi, que les decía que es un entorno natural. Sukhothai, por ejemplo, muy parecido a Ayutthaya en cuanto a las ruinas y lo que representa. Chiang Rai, el templo blanco que les mostraba, que les mencionaba antes. Y la visita, por ejemplo, al santuario de elefantes, que en este caso uno permite también el poder bañarse con los animales mientras disfrutan un día al aire libre. Hasta ahí decimos, bueno, es la parte de circuito. Ahora
lo que nosotros como recomendamos siempre es, si el viaje va a ser solo con Tailandia, es terminar con una extensión en playa. Siempre la playa la ponemos al final por una cuestión de que es como también para bajar el viaje, para relajarse por completo, para disfrutar más todo lo que todo lo que ya se fue viendo en el resto, y sobre todo también para contrarrestar la parte culinaria y la parte gastronómica, porque en general el país, la realidad es que en el norte la gastronomía es muy distinta a la que hay en el sur, que están las playas, o bien en la que se consigue en Bangkok. Entonces, un poco lo que vamos a hablar ahora es de las zonas de playa más importantes, sus diferencias fundamentales, y dentro de cada uno de estos lugares las distintas playas que hay, ¿no? Porque uno dice Phuket, Phuket es la isla más grande que tiene Tailandia, pero tiene fácil 7, 8 playas diferentes, que son bien distintas entre sí. Así que vamos a arrancar por ahí. La primera diferencia que quería destacar, si miran acá, recordamos dónde estábamos en el mapa, toda esta parte al sur, que era bien finita, esto todo es el Golfo de Tailandia, y esta parte está en el Mar de Andaman. El Golfo de Tailandia tiene 3 islas que son muy conocidas, que son Koh Samui, Koh Phangan y Koh Tao. Mientras que del lado del Mar de Andaman tenemos a la cabeza como estrellas Phuket, Krabi y Phi Phi. La mayor diferencia que hay entre estas dos zonas es la temporada de lluvias. Hace un rato yo les decía, Tailandia hace calor, sí es cierto. No tienen las 4 estaciones como nosotros las conocemos, sino que es temporada seca o temporada de lluvia. En general, en todo el país, la temporada seca que es la temporada donde tiene menos probabilidades de lluvia, no significa que no llueva, es de noviembre a marzo, abril. Fines de octubre, principio de noviembre a fines de marzo o principio de abril. Y en esta zona se cumple mucho. Por eso siempre, cuando organizamos un viaje, especialmente de Argentina, coincide mucho la parte de la temporada alta de Argentina con la temporada alta, que es lo que se considera el invierno allá en Tailandia, de esta zona, que es donde quizás encontramos por ahí las tarifas un poco más caras respecto de, por ejemplo, ahora agosto, pero porque fundamentalmente es la época de baja probabilidad de lluvia. Por el contrario, en la zona del Golfo de Tailandia, la temporada de lluvias está un poquito corridita. Entonces, la temporada seca en realidad está como en esta época más o menos, entre mayo, octubre, y se corre un poco la temporada de lluvias. Entonces, lo que tiene de bueno es que se complementan entre sí. Entonces, si alguien quiere viajar a Tailandia quizás en esta época, tiene mayor probabilidades de tener mejor clima en esta zona que en esta. No significa que no puedan hacer nada, no significa que la lluvia vaya a hacer que se arruine absolutamente la estancia, porque en general son lluvias medio torrenciales de tropicales, que llueve fuerte y después para y sale el sol y no pasa nada. Y también con todos los cambios climáticos que está viendo, esto se está moviendo un poco, ¿no? Entonces, no es la verdad ciencia cierta, la verdad es que puede pasar perfectamente que uno vaya a Phuket en enero y llueva un montón, como que no. Entonces, simplemente es para que lo tengan en cuenta, porque sé que es una de las preguntas que surge mucho, pero si voy en esta época está bien, no me voy a clavar con el tema de la lluvia, no pasa nada. La verdad es esa. ¿Hay menos probabilidades? Sí, pero la realidad es que se puede hacer perfectamente. En ese sentido vamos a hablar sobre todo de Phuket, porque las otras son más sencillitas, pero fundamentalmente vamos a hacer el foco acá. Phuket es una isla, que es la isla más grande que tiene Tailandia, junto con Chiang Mai y con Bangkok, toda la isla, bueno, es una de las más pobladas. Está conectada al continente, fíjense que no pareciera que es una isla, pero la realidad es que está conectada por un puente que está acá. Para que tengan de referencia, lo más importante a destacar de Phuket es que Phuket tiene el aeropuerto en esta zona, acá bien al norte, y que es un aeropuerto que es súper... no
No, 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 no. Es un aeropuerto que es internacional. Y muchas de las aerolíneas que operan de Middle East, como Qatar, como Emirates, como Turkish, tienen vuelos de salida directa desde el aeropuerto de Phuket. Entonces, muchas veces lo que también recomendamos, a lo mejor, y si se hace solo un viaje a Tailandia, es hacer una entrada por Bangkok y quizás la salida por el aeropuerto de Phuket si se está conectando con alguna aerolínea tipo Turkish o Emirates. Porque así se ahorra un aéreo más, porque si no tenés que volver directo de Phuket a Bangkok en otro aéreo y por ahí es un costo que se puede evitar. Quizás la diferencia de pasaje desde saliendo de Phuket no es tan alta. Así que para tener en cuenta. En ese sentido, vamos a hablar de las 4 playas más importantes que tiene Phuket. Y vamos a empezar con esta que se llama Patong, que está acá en el medio. Cuando hablamos de Phuket, mucha gente también la asocia con que es una isla de mucha movida nocturna, de mucha actividad, bastante masificada. Es muy linda, tiene muchísimas playas hermosas y también tiene, es cierto, su fama de, de movida nocturna porque la tiene. Pero la parte del nocturna y más ambiente está concentrada en la playa de Patong. Entonces, siempre que nos preguntan si Patón está bien o está mal, es una playa que por ahí, desde lo visual, no es de las más lindas que hay en la isla, sin duda diría de las menos lindas, pero que mucha gente elige quizás el alojamiento en esta zona porque quiere estar cerca de todo ese ambiente nocturno. Y durante el día le da igual moverse para el resto de las playas de la isla y ir recorriéndolas de un lugar a otro sin problema. El traslado entre playas aproximadamente durará de acá, supongo que de Patón a las otras 15, 20 minutos, en auto, por carretera, sin problema. Se puede gestionar a través de aplicación de auto, que allá se usa Grab en lugar de Uber, pero es lo mismo, funciona perfecto, es económica. Para estos traslados así chiquititos donde uno va de un lado para el otro. Si no, siempre hay tuk-tuks y si no, siempre uno puede gestionarlo a través de los hoteles. Pero para que se queden tranquilos es súper fácil de coordinar. Entonces, como les decía, Patón es una playa que muy conocida por el ambiente, tiene muchísima disponibilidad de hotelería y tiene una calle que tiene 2 kilómetros aproximadamente donde hay bar, boliche, bar, boliche, bar, boliche, bar, boliche. Y es mis hijos de 10 y de 8 años, te diría, Patón no. Entonces, importa mucho entender bien el pasajero que está viajando. En ese sentido, después las otras 2 playas más importantes y que para mí son de las más completas, junto con Kamala, son las playas de Carón y de Cata. Acá es donde nosotros tenemos la mayor cantidad de nuestra hotelería desarrollada porque son playas que son mucho más tranquilas que Patón, pero que también presentan un poco de ambiente como para quien quiere salir a comer, para quien quiere salir a un mercadito o algo. Tiene vida, no es en medio de la nada, perdón, y tiene muchísima mejor playa. Ahora les voy a mostrar unas imágenes, pero sin duda la imagen y el tipo de playa que hay es mucho mejor. Y si no, tenemos otra de las playas que para mí es de las más equilibradas también, ideales también para familias, es la playa de Kamala, que es más pequeñita inclusive que Carón y de Cata, está bien cerca de Patón por si a alguien le interesa hacer esa experiencia de ir a esa zona. Tiene hotelería que sale al mar directamente, es muy completa, muy equilibrada en cuanto al ambiente y demás, la verdad es de mis preferidas dentro de la isla. Así que sin duda vale la pena. Y después hay otras más que se están poniendo de moda, como por ejemplo la zona de Panguá, que tiene también hotelería bastante buena, muchas playas muchísimas más abiertas, o la zona bien del norte, que también se está poniendo más de moda, porque está desbordando todo de Patón y de Carón y de Cata, expandiéndose un poco más. Les dejo algunas imágenes para que vean como del tipo de playa. ¿Ven? Esto es Patón. Patón, además de tener todo este ambiente y demás, tiene, como verán, muchísimo desarrollo, muchísima estructura. También tiene mucho movimiento de speedboats y de barquitos que van y vienen porque están todos queriendo
aparcar ahí como justo están en el medio de la isla. Pero, por ejemplo, estas son las otras playas que yo les decía, como Carón y Cata, que la verdad que nada que ver las imágenes que se ven. Lo mismo un poco para lo que mencionaba antes en Bangkok, con nuestro departamento de desarrollo de contratación hotelera. Tenemos a disposición una gran variedad de hoteles de distinta categoría y en las distintas playas. No voy a ahondar demasiado en esto, pero para que lo tengan de referencia. Otro de los destinos que se manejan dentro del mar de Andamán es Krabi. En Krabi, a diferencia de Phuket, por ahí no es tan conocido, no es una isla, sino que es parte de la parte continental del país, y a diferencia de Phuket, el gobierno provincial de la zona de Krabi empezó a notar que se estaban transformando en un Phuket y tomó medidas como para limitar un poco la construcción hotelera, justamente para preservar mejor el ambiente. Entonces todo Krabi, la imagen de Krabi es esta, es como estas formaciones calcáreas con este tipo de vegetación y este color de agua y el barquito que está ahí esperando llevarte de un lado al otro. Digo, entonces, el contracara que tiene es que tiene menos disponibilidad hotelera que por ahí la que propone Phuket. Tiene un aeropuerto también, o sea, hay vuelos que uno puede desde Chiang Mai viajar a Krabi, también es un vuelo de 2 horas y cuarto, más o menos, tanto de Phuket, desde Chiang Mai a Phuket como hasta Krabi. Pero que está mucho más preservado todo lo que es el ambiente natural. En ese sentido, Krabi tiene 3 playas más destacadas. Por un lado tiene la zona de Aonang, que es esta que está acá donde se ve toda esta hotelería, que se podría considerar como la Patón de Krabi, porque a nivel estético la playa no es de las mejores, pero es cierto que tiene más ambiente. Mientras que tenemos por el otro lado las playas de Tap Cake y de Klong Muang, que son estas que están por acá, que son increíbles, que realmente son para foto y foto y más foto, pero que por ahí no tienen tanto ambiente como hablan. No significa que no tengan nada, que estén en el medio de la nada, para nada, sino simplemente que son mucho más tranquilas. Yo sin duda para lunas de miel, por ejemplo, para Krabi y demás, recomiendo más esta zona, son mucho más abiertas, uno puede sentarse y tomar algo con los pies en la arena y demás. Y si no, está la playa de Riley, que está por acá, que también es muy conocida, que solo se llega a través de una de estas lanchitas que les mostraba antes con las barcazas estas. Porque no hay conexión por carretera porque está como atrás de la montaña. Algunas imágenes de lo que les decía de Aonang. Aonang por ahí tiene una playa que no está tan buena, y de repente tenemos la zona que les mencionaba de Tap Cay y Klong Muang, que es una zona más de este estilo. O mismo la misma la playa de Riley. De nuevo, puntualmente hablando de la hotelería. Y ahora llegamos al otro destino, que es la isla de Phi Phi. En realidad, Phi Phi es un archipiélago que tiene varias islas, pero que la única que es habitable es la isla de Phi Phi Dong. Porque es la única que tiene desarrollada su hotelería. El resto no tiene. Phi Phi se encuentra aproximadamente a 1 hora y media, 2, se hace en ferry o en speedboat, tanto de Phuket como de Krabi, está como justo en el medio de ambas. Así que la única manera de llegar es a través de, o sea, desde un ferry o speedboat. No tiene otra forma, no tiene vehículos, los traslados son en algunos carritos o en su efecto muchos hoteles lo que hacen, nosotros tenemos toda la hotelería desarrollada en esta zona de acá, que es mucho más tranquila, que no es la zona esta donde vienen todos los ferries y demás, sino que es una zona mucho más alejada, más tranquila. Los hoteles en general que manejamos tienen sus propios transportes, entonces los pasan a buscar a los pasajeros por el muelle en Phi Phi y los llevan al muelle del hotel directamente. Así que no hay dolores de cabeza en ese aspecto y nosotros gestionamos todo. Para que tengan de referencia, otra de las grandes imperdibles que hay dentro de toda esta zona es Maya Bay, que se hizo famosa por la película de Leonardo DiCaprio, que está acá. Hoy por hoy no se puede, hoy justo de hecho había leído una notificación que parece que Maya Bay de nuevo la van a cerrar por unos días, creo que un mes, está en constante cierre y apertura por temas de preservación de corales y demás, entonces la abren y la cierran permanentemente.
pero para que tengan referencia no es que uno se pueda alojar en Maya Bay, simplemente se hacen actividades para ir a visitar durante el día. De nuevo lo mismo, si uno se está alojando tanto en Phuket como en Krabi, además de poder tener la posibilidad de alojarse en Phi Phi unos días, también tiene la posibilidad de dedicar uno de esos días en Phuket o en Krabi a hacer una actividad a recorrer la isla de Phi Phi, distintos puntos del mar de Andaman, ir y volver en el día. Entonces no necesita uno para conocer Phi Phi tener que alojarse en Phi Phi, sino que se puede hacer una excursión que ahí sí arranca a las 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Esto es un poco para que tengan de referencia nuestra hotelería y estas son las playas de Phi Phi. Si alguien busca paraíso y relax y demás, es por acá, realmente. Y volviendo ya para cerrar, que se me está yendo un poquito el tiempo, la zona del Golfo de Tailandia, que les decía antes que tenía Samui, Koh Phangan y Koh Tao, las tres islas más importantes a la cabeza. Samui es la más importante, es la única que tiene aeropuerto de estas tres, con la particularidad, además de lo que hablábamos de la diferencia de temporada de clima, Samui es la única, es la única que tiene aeropuerto, pero tiene un aeropuerto además con la particularidad de que es un monopolio. Entonces, la única aerolínea que llega es Bangkok Airways. Esto hace que sea una isla ya de por sí un poquito más exclusiva, porque la realidad es que el aéreo es mucho más caro. Tiene muy buena hotelería, la verdad que son increíbles todas las ofertas que hay, que son un poquito de más de lujo. Los hoteles que hay en Samui, la isla es increíble, pero tiene esta particularidad de que no tiene tanta frecuencia de vuelos, los vuelos son mucho más caros quizás de los que se podrían conseguir para Phuket o para Krabi. Entonces es importante tenerlo en cuenta por eso. Por eso es que los vuelos son más caros. Y Koh Phangan, que es otra de las islas que mencionaba antes, está a media hora en ferry, también solo se llega a través del ferry desde Samui. Es conocida por su Full Moon Party, por la fiesta que se hace en la playa en las noches de luna llena. Y por último, ya para cerrar, tenemos Koh Tao, que Koh Tao también está a media hora, 40 minutos desde Samui. Es muy conocida por el buceo. Para quienes tienen certificaciones para bucear o les interesa hacer esta actividad, es por acá. Y mucha gente que viene pidiendo Koh Tao es porque sabe que es un lugar de referencia para las certificaciones de buceo. Así que hasta acá llegamos con lo que es el armado de un viaje a Tailandia. No, además de eso, nosotros también tenemos servicios para combinar con otros países. No quiero ir mucho más extendido en esto porque la idea era hablar solo de Tailandia, pero para que lo sepan, la idea también es siempre poder pensar en combinarlo con algunos de otros países, como Vietnam o Camboya sobre todo. Y ahora vamos a ir, si quieren, o preguntas y respuestas, o hablamos un poco más de las generalidades de requisitos de ingreso y demás, que siempre son útiles. Así que ustedes me dicen. Bien, en el chat no tenemos preguntas, las estuviste respondiendo Sí, a medida que las fui viendo, sí. a medida que las fuiste viendo, así que genial. Si querés contarnos un poco de las generalidades, Sí, así si a alguno le queda alguna pregunta, en el chat la puede dejar. bien. Vamos con cuestiones de visados. Tailandia, para lo que es gente con pasaporte argentino, no requiere visados. Tienen un convenio de bilateralidad entre Argentina y Tailandia, en donde como turistas nosotros podemos estar hasta 90 días en el país, sin ningún tipo ni de visado, ni de autorización, ni de nada, como sin problemas. Lo que sí piden al momento de ingresar es que llenemos una Arrival Card, que se llama la TDAC, que es la Thailand Digital Arrival Card, que se tiene que completar dentro de los 3 días antes de llegar al país. Esto es bien sencillo, se hace online en la oficina de migración. Lo único que hace uno es completar con sus datos de pasaporte el horario y fecha del vuelo que va a tomar, y con eso automáticamente se emite un QR que te llega al mail que registras, y que esa certificación después le salta al oficial de migraciones cuando uno va con su pasaporte. Lo bueno, no, es gratuita.
Lo bueno que tiene es que es importante hacerla porque en caso de que uno se olvide, no tiene internet, no sé lo que pueda pasar, hay maquinitas ahí que uno se puede hacer, pero por ahí es medio tedioso y uno ya llega cansado y tiene ganas de llegar. Entonces mejor hacerlo siempre en el aeropuerto. Hay aerolíneas, eh, que se ponen un poco picky y piden esta arrival card gestionada al momento de hacer el check-in. No deberían, sobre todo los de Turkish. No deberían, pero a veces pasa. Entonces, simplemente para que lo tengan en cuenta. Y después sí, lo que es obligatorio para todo pasaporte argentino es la vacuna de la fiebre amarilla, exactamente. Por más de que uno viva en Suiza durante toda su vida y que sepa que no hay riesgo de fiebre amarilla de ningún tipo, si uno entra con el pasaporte argentino, automáticamente nos piden el certificado. Creo que son, sí, 10 días antes. La aplicación. Lo importante de esto es que sí vale la pena destacar, es que para poder hacer la gestión, antes se podía hacer online, ahora yo no sé por qué lo han sacado, este, lo que se solicita es que previo a hacer el trámite de ingreso al país en migraciones, se pase por lo que se llama la Health Quarantine, que es una mesita, es un mostrador que hay al costado de la parte de migraciones antes de pasar y en donde uno tiene que ir y presentar su pasaporte y su certificado de vacunación o en su defecto los mayores de 60 años presentar el certificado de la exención. Que tiene que estar emitido por, o sea, no vale que el médico diga estado autorizado, no sé, que tiene que estar como por algún organismo. Lo importante de esto es que ese trámite sí o sí hay que hacerlo. Porque si no, uno llega a migraciones y te dicen, ¿dónde la oficina esa de fiebre amarilla emite un cartoncito así, yo lo tenía por ahí, emite un papelito en donde dice, en este caso, Ana Simonelli llegó tal día, en tal vuelo y mostró el certificado. Listo, fin. Y con ese papel, después uno va a migraciones y lo presenta. Si uno no hace ese trámite, cuando llega a la parte de tener que pasar migraciones, te mandan para atrás de vuelta y por ahí hiciste toda la fila y te mandan para atrás a hacer ese trámite. La tarjeta, esto es importante, la tarjeta, la TDAC, a mí, la persona, yo tuve la posibilidad de ir a Tailandia a la oficina ahora en marzo, me pasó que cuando rellené la TDAC, me pidió el certificado ya de vacuna de fiebre amarilla. Y dije, ah, genial, listo, no lo tengo que presentar. Y sin embargo, cuando llegué, tuve que igual presentarme en esta oficinita que les digo, y que me hicieran el papelito, por más de que ya lo había subido y ya me habían dado el QR. Entonces, no hay que confiarse mucho con eso, porque son bastante literales. Entonces, si te dicen que primero hay que pasar por la oficina de Health Quarantine, hay que hacerlo sin dudas. El resto de las vacunas nada piden, por suerte no están tan estrictos. Como les decía, no hay visado, no hay nada más que esto, que es bastante sencillo. Lo de la fiebre amarilla ya es algo que creo que nos piden en bastantes lados, así que nada, se está haciendo una práctica un poco más fácil. Pero sin problema, es bastante sencillo. Como les decía, la tarjeta digital es súper fácil. Llega enseguida el mail, así que no hay problema por eso. ¿Y qué más? Después, bueno, otras cositas. Otra de las cosas que me preguntan mucho y que sale siempre en las charlas es el tema de la seguridad. Pueden quedarse tranquilos, nosotros con mi marido vivimos 3 años allá y muchas veces a mí me pasó de quedarme sola porque por trabajo él tenía que viajar o lo que sea y me ha pasado de volverme sola a las 2 de la mañana con el celular en la mano mirando Instagram y no pasó. Súper segura. Es chocante porque hay mucho contraste, porque hay zonas muy humildes también y demás, pero realmente hay que cuidarse siempre de que te saquen algo del bolsillo y esas cosas, pero más en zonas muy, muy turísticas. Pero tener miedo de la inseguridad o que realmente a uno le pueda pasar algo, no pasa nada, realmente. Así que desde ese lado pueden transmitir tranquilidad absoluta. Son muy amigables. Es un país que vive mucho el turismo.
y en ese sentido se manejan con un inglés bastante básico, pero si uno se hace entender, los carteles están todos en inglés, o sea, realmente es muy amigable. Por eso siempre pensamos y decimos que a la hora de arrancar a visitar algún destino del sudeste asiático, Tailandia es el mejor para arrancar, porque es más completo, es más amigable, tiene un poco de todo. Entonces, sin duda que vale la pena. Y otra cosa que, bueno, lo que quería decir es con respecto a tema de cambio de dinero, pagos y esas cosas. En Bangkok, sobre todo, hay mucho, como vive el turismo, Bangkok tiene mucha oferta gastronómica internacional. Está lleno de restaurantes italianos, está lleno de restaurantes japoneses, está lleno, sí, ahí voy con la aplicación. Está lleno de oferta gastronómica multicultural. Y esos lugares y mucho shopping y demás, todos aceptan tarjetas. O sea que desde ese lado no hay problema. Ahora, ahora si uno va a mercaditos o a lugarcitos así más, más chiquititos, sí que es mejor tener efectivo. Que la verdad que nunca recomiendo hacerle el cambio en el aeropuerto porque siempre son más, más complicados los tipos de cambio. Por ahí no son tan beneficiosos como si por ahí te casas de cambio en esta zona que yo les decía donde está la hotelería, está lleno. Lo importante a tener en cuenta es cara grande, cara chica, eso los aceptan todos, depende, uno se pone un poco más denso que otros, pero se ponen más pesados con el tema de si el billete tiene algún tipo de rasgadura, si está medio doblado, si está viejo o arrugado, lo que sea. Entonces, como que en ese sentido, por ahí, o no te lo toman, o te dicen que te toman, pero a menor precio. Entonces, en general, siempre el foco lo hacemos en que intentar ir con billetes en buen estado. Que es algo que me ha pasado personalmente. ¿Y qué más? Bueno, el pasaporte siempre con 6 meses de vigencia y páginas libres. Y ya. El tipo de cambio aproximado hoy está en 32 bahts, $1 aproximadamente. Y la aplicación que me preguntan recién, que creo que también ahí lo contestaron, es Grab, así con GRAB, es un logo verde y blanco. Es el equivalente a Uber, funciona perfecto. Bueno, en su momento la bajé allá, pero creo que se puede bajar desde cualquier otra parte sin problema, súper amigable, funciona bárbaro. No solo, bueno, allá se usa mucho la moto, entonces hay mucha gente que también hasta te pedís un Grab de moto y te subís y te dan un casco y vas. Así que nos recomendamos mucho andar con eso. Y bueno, sí, obviamente siempre sacar el seguro asistencia viajero y demás, ¿no? Sobre todo porque está lleno de lugares como de farmacias y de 7-Elevens que tienen productos así como Parsol, esas cosas que son de venta libre. Sí puede pasar que hay gente que por ahí es más tolerante o menos tolerante al tipo de comida, entre lo picante, lo especiado y demás. Entonces puede pasar que los primeros días uno tenga algún cierto malestar estomacal. Entonces siempre aconsejamos tener un seguro de asistencia al viajero. Nosotros de nuestro lado, siempre acá para apoyar, tenemos un servicio de atención al cliente que funciona las 24 horas, con un WhatsApp de emergencias que es atendido en castellano, así que desde ese lado la tranquilidad de poder hablar el idioma, si alguien te dice, mira, no, yo no manejo mucho inglés, me da miedo, tranquilidad, transmitir por sobre todas las cosas, porque todo lo que nosotros hacemos, todos los servicios, desde el primer mail que recibimos para hacer una cotización hasta que los pasajeros se vuelven, es todo atendido por gente que habla castellano. Así que, salvo alguna actividad puntual. Pero transmitir toda la tranquilidad del mundo, que la verdad que es un destino que vale la pena. Las estancias en playa, eso ya depende de los días que le quede a cada uno. En general, para Pipi, siempre recomendamos que sean por lo menos 2 noches, pero porque el viaje por ahí es muy largo, porque entre que uno llega en avión, después hace un poco de carretera, después hace las 2 horas del speedboat o del ferry, se hace largo. Entonces, si uno va por una sola noche, por ahí es mucho viaje para tan poquito tiempo, ¿no? Entonces, en general, Pipi por ahí 2, Phuket y Krabi entre otras 2 también, o 3, dependiendo de lo que cada uno quiera, y ahí que entre las 3 noches en Bangkok
un circuito de 4 noches tenemos 7, y quizás 2 de los 3 destinos de playa, y por ejemplo Phuket y Krabi, y una visita a Pipi con 7 días, más que cubierto. Así que 15 días están súper bien, recontra cubiertos todas las infaltables del país y con un buen panorama de lo que es el país, que sin duda es Perfecto. Bueno, increíble. tenemos una preguntita que quedó, que Sí, es, ¿recomiendas Samui como opción de playa? ¿Qué frecuencia de vuelos hay desde Bangkok? Vos seguramente no tenés idea de eso, o sí, sí. desde Bangkok por ahí habrá 2 o 3 por día, dependiendo de la temporada. Porque Bien, en temporada alta por ahí agregan alguno más, en los fines de semana por ahí agregan alguno más, así que más o menos así. A ver, a mí Samuel me gustó mucho, pero como primer viaje yo creo que me quedo más con Phuket y Krabi, bueno, y hablar de Pipi, ¿no? O sea, palabras mayores. Como primer viaje creo que es mejor Phuket, Krabi y conocer Pipi, sin duda. Sin duda que como primera experiencia es mejor. Phuket, Samui, si alguien busca un poco más de lujo o demás, por ahí viene bien. Hay gente que lo va a buscar específicamente, a lo mejor después quiere conectar con las otras 2 islas, entonces sí les resulta más fácil. Pero eso, bueno, siempre depende de cada uno. Pero si yo tengo que elegir, siempre primera opción de playa, sobre todo para el público argentino que nos gusta mucho la playa, Phuket, Krabi y Pipi, sin duda, perfecto. sin duda. Y tenemos otra nueva pregunta que dice, ¿cómo son las siglas de la oficina donde tienen que pasar antes de las de migraciones en Bangkok? Las siglas no las recuerdo, pero es un loguito verde y blanco, la oficina es el Health Quarantine Administration. Así que se pregunta, igual están todos los carteles ahí y súper bien señalizado todo en el aeropuerto. Perfecto. Pero sí, Bueno, así que, bueno, creo que cubrí todos los puntos. Nosotros, cualquier cosa nos avisan, pero creo que hemos cubierto bastante general todo, así que bienvenida a lo que necesiten. no, muchas gracias a vos. Me queremos agradecerte a vos, Ana, y a todo el equipo de Hacen Spirit por compartir toda tu experiencia y brindarnos esta mirada tan completa sobre Tailandia. Y bueno, gracias también a todas las agencias que participaron y se sumaron con las preguntas, que fueron bastantes. Estaban todos bastante interesados. Así que en los próximos días, bueno, ya vamos a compartir la Nada, grabación de la sin capacitación. duda, sin duda que ojalá puedan aprovechar y salir a ofrecer lo que no les dé miedo que sea un destino tan desconocido que por ahí uno no lo pueda salir a ofrecer, porque realmente vale muchísimo la pena, sin duda. Así que nada, que no, anímense, anímense a ofrecer, anímense, Totalmente. anímense que vale la pena, sin duda. Sí. Perfecto. Y bueno, van a encontrar todos los productos de Acción Speed en nuestro sistema en ftteatroperadas.com. Así que bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en una próxima edición. Bueno.